Pablo, nuestro colega de Ovación, que ha estado permanentemente cubriendo todo lo que está pasando con Juan Manuel Izquierdo. Y es un placer recibirte, Juan Pablo, acá en el Polideportivo en la mañana del domingo, aquí en la tele. ¿Cómo andás, JP? Rodrigo, Federico, Alberto, Diego, compañeros, audiencia, un placer estar con ustedes. Buen día. Bueno, contanos un poquito lo último al respecto de lo que está pasando con Juan Manuel Izquierdo, cómo está su situación, qué pasos vienen para adelante. Te estamos leyendo permanentemente en Ovación con las informaciones que estás dando. Danos un poco la actualización del tema a las 11:30 de la mañana de este domingo. Bueno, Rodrigo, en estos momentos se encuentra Sebastián Egure, Fernando Brusco, la delegación de Nacional que se quedó aquí en Sao Paulo, en el Hospital Albert Einstein, a la espera de un nuevo informe que se tiene previsto que sea en los próximos minutos sobre el mediodía. A partir de ahí, bueno, Nacional tendrá las últimas informaciones respecto a lo que viene siendo la evolución de Juan Izquierdo. Hay que tener en cuenta que estas horas, tanto las de hoy domingo como las primeras horas del lunes, son fundamentales para lo que puede llegar a pasar. ¿Por qué? Bueno, hablamos de esas 72 horas que Nacional viene insistiendo desde el primer comunicado, porque de a poco va a tener que ir bajando el tema de la sedación. Hoy por hoy el futbolista se encuentra en CTI, en una situación delicada, en una situación grave, después de la confirmación del paro cardíaco que sufrió, que fue una confirmación que finalmente dio ayer el comunicado del Hospital Einstein. Y frente a eso, estas horas son importantes porque justamente lo que están aguardando es, bueno, cuál es la reacción del jugador a medida que la sedación vaya bajando. Acá lo que se tiene en cuenta y la principal preocupación es en la faceta neurológica del futbolista y de las secuelas que puede llegar a tener. Obviamente que hay que ser muy cauteloso en el manejo de la información, hay que ser muy cauteloso también en lo que se va difundiendo respecto a estas noticias. Pero lo que hay que decir ahora, Rodrigo, compañeros, es que la situación sigue siendo delicada y que se espera por este nuevo informe que será en los próximos minutos para saber cómo ha sido la evolución de la noche fundamentalmente. Hay que ver cuál es el procedimiento del hospital y de Nacional respecto a una comunicación. Es probable que hoy haya un nuevo comunicado, aunque todavía no está confirmado, pero siempre va a ser en coordinación entre el hospital y Nacional. Saben ustedes que ayer, mediante ese comunicado, bueno, el hospital, de cierta forma, quiso dar un paso más en cuanto a la información de lo que venía dando Nacional con los comunicados. Hay que tener en cuenta también que Nacional optó ir por ese camino porque lo que quería era que llegaran sus familiares aquí a Sao Paulo para tener una charla directamente con los padres, directamente con la esposa que llegó anoche, para así a partir de ahí dar más pasos a nivel informativo. Y me parece lógico que pasando al limpio, Juan Pablo, lo que decís es que primero se entere de la situación real la familia directa, los papás y su mujer. Y a partir de ahí, bueno, después sí tener un poquito más de libertad para informar correctamente, porque hay una institución también en juego, que es un hospital que tiene que explicar claramente lo que es la salud del paciente. Y a propósito, seguramente te toca ser testigo de horas muy difíciles de observar en las reacciones de los padres, de su mujer, bueno, está su hija también, están sus empresarios, cómo han sido estas primeras horas, porque claro, uno empieza a encontrar las respuestas obviamente, de la información más dura. ¿Qué te han dicho? ¿Cómo lo has observado el tema? Sobre todo ahora que ya llegó la señora en estas últimas horas. Sí, muchas veces, Federico, los gestos hablan por sí solos y realmente las noticias que se fueron generando ayer sábado no eran positivas en relación a cómo seguía la evolución de Juan Manuel Izquierdo. Ayer, por ejemplo, bueno, por la noche, tarde, llegó la esposa del jugador, llegó también la cuñada de Juan Izquierdo, llegó también la hija pequeña de 2 años. Hay que tener en cuenta también, Federico, que bueno, fueron padres Selena y Juan hace cuestión de 10 días, y eso también tampoco era fácil para ella poder afrontar este viaje teniendo bueno, un bebé recién nacido. Acá también están Sebastián Taborda, Gonzalo Sorondo y Marcelo, un empresario brasileño que forma parte del grupo Fares Sport, acompañando también a la familia y naturalmente que uno va observando también a nivel de gestos y las conversaciones que va teniendo, y obviamente la preocupación es muy grande, la tristeza es muy grande, pero no se pierde la esperanza de que Juan pueda sobrepasar esta situación. También hay que manifestar que, bueno, hubo aspectos que fueron clave en el procedimiento sanitario, ni bien sucedió el hecho en el campo de juego, para que el resultado fuera aún peor de lo que está haciendo. Por ejemplo, el rápido protocolo de la salida del estadio en ambulancia, que la ambulancia entrara tan rápido. El otro día
me comentaba y hablaba con el doctor Álvaro Arzuaga, donde bueno, él enseguida que se da cuenta de la situación le dice a los jugadores tanto de Sao Paulo como de Nacional que vayan llamando a la ambulancia porque ya justamente se había dado cuenta de la gravedad de la situación y para no perder tiempo. Entonces eso fue muy importante. También hay que tener en cuenta que por protocolo cada uno de los estadios en este tipo de competencias internacionales tiene que poner un centro médico de referencia. En este caso el centro médico de referencia del Morumbí era justamente el Hospital Albert Einstein, con la ventaja de que queda muy poca distancia un lugar de otro, y eso también ayudó de cierta forma, porque si hubiera sido en otro país o en otro centro médico con una mayor distancia, podría haber sido mucho más complicado. Hay que tener en claro también que ayer el Hospital Einstein fue mucho más allá y habló claramente de una resucitación cardiopulmonar, habló de un procedimiento de desfibrilación, habló de un paro cardíaco con tiempo indeterminado. Fueron cosas graves las que finalmente comunicó el hospital respecto a esa situación, pero el rápido protocolo ayudó a que, junto con también las características de Izquierdo, la corta edad que tiene, 27 años, también obviamente su condición de deportista, que sabemos que siempre ayuda a la hora de este tipo de situaciones médicas, ayudaron a que, hoy Juan la siga luchando justamente y pueda, seguir buscando una recuperación. Juan Pablo, ¿qué has hablado vos con la dirigencia nacional desde el jueves? Porque uno de los primeros aspectos que se consultó es si Juan había tenido algún antecedente cardíaco que llevara a pensar que le podría llegar a generar algo peor. Nacional inmediatamente pidió a Montevideo un electrocardiograma que se le había hecho a todo el plantel en realidad hace no mucho tiempo atrás, pero con el correr de las horas, ¿se supo algo más, Juan Pablo, de algún antecedente que haya tenido Juan en su carrera o en su vida? Bueno, ni bien aconteció el hecho, en la misma noche, ya madrugada del viernes posterior al partido, el presidente Alejandro Balbi nos decía en la puerta del sanatorio que, frente a esta pregunta, que no había tenido nunca un episodio de esta magnitud. Con el paso de los días, de las horas, tuvimos también la posibilidad de hablar con Arzuaga, donde nos reconfirmaba esta información, que en ninguno de los estudios había dado absolutamente nada a nivel cardíaco, que los electrocardiogramas y cada uno de los estudios médicos de Juan Izquierdo habían siempre sido normales. También tuvimos la posibilidad de hablar con Taborda y con Sorondo para profundizar un poco más en estos aspectos, en estudios anteriores, y iban en la misma línea. Nunca había pasado absolutamente nada y los resultados siempre habían sido normales. Seguramente algún médico que nos esté mirando ahora, es consciente de que esto a veces se puede no ser determinado y algunas veces los estudios no son 100% precisos o pueden haber aspectos que surjan en el momento. Entonces, frente a esa situación, a nivel de antecedentes, Juan Izquierdo siempre había tenido resultados totalmente normales y sin ningún tipo de parámetro de lineamiento que indicara que podría desembocar una situación como la que aconteció el jueves por la noche. Juan Pablo, con respecto un poco también dentro de las presencias que han llegado, ha estado el presidente de la Mutual, Diego Scotti. Sé que en este momento de repente no es lo prioritario, pero hay una fecha fijada para martes. Recién, por ejemplo, Pablo Lacoste, jugador de Cerro, decía no están dadas las condiciones para jugar el martes. ¿Le preguntaste algo a Diego Scotti cuál va a ser la posición de la Mutual ante encontrarse con un panorama? Porque una cosa, cómo lo vivía la Mutual desde acá, ahora la Mutual está ahí, está viendo un poco la situación. ¿Te dijo algo puntual con respecto a este tema? Sí, Diego Scotti llegó ayer por la tarde, cerca de las 17:30 horas, directamente del aeropuerto fue para el hospital, donde estaba Eguren, donde estaba Brusco, donde estaba la familia de Juan Manuel Izquierdo. Fue con la valija y se puso, primero tuvo una charla con Eguren, después subieron al piso 4, donde está internado Juan Izquierdo. Respecto a lo que vos decís, Federico, primero que de cierta forma te diría que hay hasta cierta molestia por haber fijado la fecha tan próximo y haberla fijado entre semana. De hecho, si uno observa, por ejemplo, Nacional pasa de jugar lunes a jueves, tampoco es tanta la diferencia, y desde ese punto de vista no quedaron de todo conformes en la Mutual respecto a ese cambio y a para cuándo el cambio. Obviamente que entienden la situación, van a seguir observando las noticias y la evolución de Izquierdo y, naturalmente dependerá de cómo siga la situación respecto a lo que sucede con la fecha que está fijada entre semana. Claramente, Scotti vino acá para acompañar a la familia, para acompañar también a Nacional
y para ponerse a disposición, bueno, justamente en el lugar donde está aconteciendo todo. Pero desde ese punto de vista yo creo que bueno, está atada con alfileres esa fecha entre semana, obviamente que ahora está fijada, que hoy se va a jugar. La cuestión es, bueno, obviamente que hay que esperar cuáles siguen siendo las novedades en relación a la salud de Juan Manuel Izquierdo. ¿Qué sigue para las próximas horas? ¿Esperar, Juan Pablo? No hay otra vuelta. Esperar el tratamiento, esperar que se le vaya también la sedación para empezar a estudiarlo un poco más y, como decía el comunicado ayer, ver su reacción desde el punto de vista neurológico también, ¿no? Sí, totalmente, Rodrigo. Lo que espera ahora, bueno, como los que hemos tenido pacientes STI sabemos que esto es minuto a minuto, sabemos que hay que ser muy cauteloso también, que hay que tener mucho cuidado también con las informaciones que se van generando, con los rumores que se van generando, con ciertas noticias que no son así. La realidad es que la situación de Izquierdo es grave, que es delicada, que hay que estar atento obviamente a la evolución minuto a minuto, y acá es, bueno, cómo va a reaccionar el jugador cuando hoy está muy medicado, está muy sedado, cuando de a poco tengan que ir, bueno, achicando esa sedación. Hoy por hoy, yo creo que a veces cuando Nacional hablaba de la estabilidad, bueno, hablaba de la estabilidad desde el punto de vista de la arritmia cardíaca, pero es diferente lo que corre por los carriles de la parte neurológica, que es esa hoy por hoy la principal preocupación por la cantidad de minutos que el futbolista estuvo en un paro cardíaco. Claro. Que, bueno, el Hospital Einstein hablaba de un tiempo indeterminado, pero fueron muchos minutos en paro cardíaco y obviamente sabemos las consecuencias que puede llegar a tener esa situación. Ahí volvemos a lo anterior, el hecho de que la edad que tiene Izquierdo, la condición física que tiene Izquierdo, puede ayudar a minimizar el impacto de las consecuencias, pero nadie puede determinar ni saber en este momento, cuando estamos cerca del mediodía del domingo, cómo puede llegar a reaccionar una vez que se vaya, bueno, aflojando con el tema de la sedación y que se vaya, bueno, cambiando la cantidad de medicación que hoy está teniendo. Es por eso que se habla de las 72 horas, esas 72 horas, más o menos un par de horas, se cumplen en la noche de este domingo, la madrugada del lunes. Es por eso que estas próximas horas van a ser fundamentales. Y bueno, ¿qué es lo que puede llegar a pasar una vez que se vaya optando por este procedimiento? Y bueno, puede ser desde lo peor a un panorama un poco mejor, donde vaya respondiendo y donde después se empiece a evaluar las posibles secuelas que pueda llegar a tener. Obviamente, ¿cuál es el mejor panorama? Bueno, primero decir que esto va para largo, que seguramente esté varios días internados aquí en Sao Paulo y que no quede con ninguna secuela. Hoy es imposible determinar por parte de los médicos y de los informes que están recibiendo la familia y Nacional cuáles pueden llegar a ser esas consecuencias una vez que se vaya aflojando con el tema de la sedación. Muy bien, Juan Pablo, ha sido muy claro, te venimos leyendo en Ovación. Queremos felicitarte también por el laburo, porque no es que estás bajando una crónica de un partido, estás tratando un tema de salud en una instancia muy complicada. Así que felicitarte desde ese punto de vista también, porque no es sencillo, y agradecerte también que hayas estado en el Polideportivo en este mediodía. Abrazo enorme, Juan Pablo. Por favor, se imaginarán que bueno, que no es una cobertura fácil de realizar. También estamos cerca del dolor que está atravesando una familia, y bueno, creo que esto una vez más deja de manifiesto que bueno, hay cosas más importantes a veces que bueno, que estar peleándonos por un partido de fútbol o de las críticas o de los comentarios que se pueden hacer a raíz de algo que no termina de ser un juego. Entonces creo que eso nos deja también un mensaje bueno, de lo que realmente es importante, y también de la cautela que tenemos que tener a la hora de un mensaje que ponemos en redes sociales, a la hora de cómo nos manifestamos y a la hora también de cómo manejamos la información en este caso nosotros que bueno, nos toca realizar esta cobertura. Buen domingo para todos, un abrazo grande. Abrazo, Juan Pablo, muchas gracias. Señores, bueno, el